Quindi adesso spero che ci vediate. Alzate una mano se ci sentite. Si nos escuchan, levanten una mano. Perfetto. E quindi ecco che ritorniamo a vedere queste immagini così avventurose, ma in realtà non sono costruite, sono set naturali che trovate nella regione. Pensate che lo stesso George Lucas ha una casa, un convento che ha restaurato e viene in vacanza da noi, come Ed Sheeran o altre persone, perché hanno trovato qua un'esperienza veramente autentica dell'Italia, non solo un finto bar italiano con un tricolore, ma veramente assaporare quello che è la verità di un posto e quindi l'anima di un posto. Quindi vi invito, sono certa che i partecipanti che vinceranno la borsa di studio all'università avranno un'occasione straordinaria. Noi sarò assolutamente contenta come perugina, anche se sono un abitante del mondo perché ho studiato all'estero, ho vissuto anche all'estero, ma sono qui, sono poi tornata. Spero di potervi accogliere anche proprio direttamente e troveremo nelle prossime opere di Chi verrà da noi, la traccia di questo viaggio all'interno della loro anima. Bueno, muchas gracias a esta introducción que nos hace Michela sobre la provincia. Y entonces ahora pasamos a lo que será nuestro contenido de fondo de esta reunión. Entonces, sí, pasamos. Ok. Entonces, quiero invitar a nuestros ponentes para el día de hoy. Entonces, nos acompaña de la Universidad Nacional de Colombia, con su cortometraje Tras la huella infinita, nos acompaña Robert Brand Ordóñez. Adelante, Robert. Si te presentas y nos cuentas tu cortometraje, producción, toda la historia que tengas alrededor de él. Gracias. Ciao a tutti, hola a todos, buena tarde, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Robert Brandt, como decía, soy estudiante de cine y televisión de la Universidad Nacional de Colombia y tuve la oportunidad de realizar el cortometraje Tras tu huella infinita, que es básicamente una reflexión sobre el fenómeno pues que mal llamado que se ha dado aquí en Colombia, el de los falsos positivos, ¿no? Que es sobre estos jóvenes que eran asesinados por las fuerzas militares y luego pasados como bajas en combate cuando realmente no lo eran. Lastimosamente, mi hermano es una de esas víctimas, ¿no? Mi hermano fue asesinado por el ejército y fue presentado como un falso positivo. Y a raíz de ese suceso pues, que nos ocurrió, mi madre empezó a sufrir, ¿no? De alguna manera como un problema, se sumió en su silencio, se sumió en su dolor, y ya no volvió a ser la misma de antes, definitivamente no volvió a ser la misma de antes, ¿no? Y a partir de, este proyecto nace a partir de esa preocupación mía, ¿no? De ver a mi madre en ese estado, verla años y años, verla consumirse, verla esperando a ver si de pronto es que es mentira lo que pasó, y que resulta que de pronto no era mi hermano, sino que tal vez otra cosa, y verla tantos años en ese proceso, fue lo que me llevó un poco a hacer este ejercicio documental. Lo empecé en una de las asignaturas de la universidad, en unas líneas de profundización de documental, digamos, empecé allí todo el proceso de investigación, empecé todo el proceso, bueno, además hay otra cosa también un poco allí, ¿no? Que es bueno decirla, que es que también inicié un poco porque también necesito hacer un duelo que no pude hacer. Yo no pude estar cuando enterraron a mi hermano porque a mí no me avisaron, porque en ese momento yo había salido apenas de mi pueblo, por primera vez salía de mi pueblo. Yo soy del Putumayo, acá en Colombia, Puerto Asís, Putumayo, eso es cerca de la Amazonía, y era la primera vez que había salido de mi casa, había salido pues en busca de mejores oportunidades a la ciudad, a Cali, a estudiar, y nada, llevaba apenas unos meses en Cali y pues decían que pues me contaron luego que por el temor de que yo
no sé, hiciera alguna cosa extraña o quién sabe qué, no me quisieron decir que a mi hermano lo habían matado. Y cuando me avisaron, me acuerdo mucho porque me enteré ya un día de las velitas en diciembre, por esas cosas de la vida, le pregunté a alguien, ve, ¿y qué es? Mi hermano ha ido a la casa, ¿saben algo? Y cuando me dice, no, a su hermano, venga, le cuento, lo enterraron hace 3 días, ¿sí? Y no me quisieron decir a mí, entonces eso me generó como eso, un duelo que no pude cerrar, no he podido cerrar, porque nunca lo vi muerto, nunca lo vi enterrado. Veo es la tumba allí y sé que allí dice Néstor David, sé que es mi hermano, pero yo no pude estar allí, ¿no? Entonces también nace un poco de conciliar un poco esas diferencias de alguna manera, ¿no? Con mi madre, con mi familia, pero sobre todo por esa preocupación con ella, porque digamos que yo en estos años, en esta formación en cine, he podido hacer un poco ese proceso de duelo, ¿no? Yo lo he podido realizar porque he entendido algo de eso, pero mi madre no. Eh, entonces, es un poco como una reivindicación con esa. Y más que una denuncia, porque no se trata el documental de una denuncia para nada, no nos interesa, a mi mamá no le interesa el tema de la denuncia pública, no sé qué. Más que una denuncia, es una reflexión sobre el Estado, ¿no? Sobre ese estado en el que quedan estas madres, que como ella, pues hay más de 6.000 en Colombia según los datos. Y un poco una reivindicación hacia eso, ¿no? Hacia eso va el documental. Por eso es una reflexión más poética realmente, ¿no? Es un poco una mirada poética sobre eso, más que una mirada, pues de denuncia específicamente. Claro, está el tema allí también, ¿no? De plantearlo, pero sobre todo es un viaje hacia el corazón de ella, de verla cómo ella se aleja, se distancia de mí, se distancia como buscando a mi hermano todavía, ¿no? No sé si alguna pregunta específica o pues cómo lo hice, lo realicé, realmente eso es otra cosa, digamos, para empezar a hacerlo fue muy difícil porque primero tuve que sentarme muchas veces con mi mamá a hablar del tema, ¿no? Porque para ella sigue siendo todavía muy duro. Muchas veces empezar a hablar del tema, mamá, yo quiero hacer un documental sobre esto, y ella decir, ¿eso para qué? ¿Eso de qué me sirve? ¿No? Como, y siempre que se tocaba el tema, pues con eso le causaba un dolor grande, y la idea era no quebrarla. Afortunadamente tuve como una muy buena asesoría justamente para no quebrarla a ella, porque no era para nada la intención, ¿no? Y empezó como un proceso íntimo de conversaciones entre los dos, ¿no? De sentarme y escucharla, simplemente que ella me contara y me contara una y otra vez su historia, o que me contara otras cosas que conectaran en últimas con esa historia. Y a partir de eso fue como empezó, ¿no? Y a ir grabando poco a poco, pues en la intimidad de la casa, digamos. Y luego sí ya me pensé para sacarla un poquito a ella de esta idea de pronto de una cosa dolorosa, hacer unas puestas en escena, porque el documental tiene una serie de puestas en escena de alguna manera, ¿no? Estas que son como en la playa, pues si los que lo hayan podido ver, que son como junto a la orilla del río, y esto son una especie de puestas en escena, no en la que le digo qué haga, sino simplemente que me iba con ella y a caminar, ¿no? Y grabarla mientras estamos allí compartiendo, como casi como, digamos que de mi parte, un poco pensado más o menos cómo va a ir la cosa, pero de ella simplemente una caminata con su hijo, un día, salir a caminar, ¿no? Y bueno, no, grabé como muchas otras cosas, pero finalmente pues esto fue lo que quedó, porque la idea era también hacer algo como bien súper condensado. Pienso algún día pues hacer un largometraje sobre eso, ojalá se pueda, vamos a ver cómo me va con ese tema. Y ya, creo que eso es todo. Robert, muchas gracias por compartirnos toda tu experiencia personal y tu parte como producción. Realmente es una historia impactante, es una gran representación del momento social y de una dinámica que es pues bastante fuerte, y sobre todo el tema personal, porque sé que tu corazón está ahí, tu cortometraje ha causado un fuerte impacto entre la gente y entre el jurado y las personas que han entrado a verlo, y obviamente la temática social y la tragedia pues es un tema que impacta fuertemente. Te agradecemos mucho por toda tu opinión. Vamos a seguir adelante y después tendremos espacio para conversar nuevamente. Bueno, entonces en este momento quiero presentarles
alguien que nos acompaña. Él es colombiano, pero se presentó como la Full Sail University por haber estudiado en este Ateneo. Su cortometraje es Oblivion, y con ustedes Juan Sebastián Montoya. Hola, buenas noches y buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Sebastián Montoya. Yo soy colombiano, como bien dijeron, y represento a la Universidad Full Sail de Orlando, Estados Unidos, porque fue donde hice mi cortometraje cuando estudié allá. El cortometraje se llama Oblivion, que viene de una expresión como de olvido eterno, y precisamente nació de un sueño que yo tuve donde me vi durmiendo. Y pues fue un sueño del que me desperté muy impactado y bueno, quise reflexionar como en el sentimiento que me causó. Digamos que siempre he tenido una fascinación por qué hay en el más allá. Entonces con el cortometraje quería explorar eso y además verlo a través de una cámara, ¿no? Porque es como ver algo intangible a través de los lentes, cómo representarlo. Entonces quise jugar mucho con los ángulos, con los planos, para que se sintiera de pronto todo este espacio de otra dimensión que propuse yo en el cortometraje. De hecho, se escribió para una clase de cine experimental, pero se desarrolló para una clase de desarrollo narrativo visual. Y lo hice con 3 compañeros de clase que eran pues no solo mis colegas, sino mis amigos en ese momento. Entonces ya habíamos trabajado juntos y fue una grabación de un día, fue una jornada larga, pero pues mis compañeros me ayudaron bastante con mi visión y quedamos contentos con el resultado. Muchas gracias, Juan Sebastián, compartirnos esta base de lo que fue la producción de tu cortometraje. Ahora más adelante te haremos algunas preguntas relacionadas. Vale. Bueno, entonces seguimos adelante. Del Savannah College of Art and Design nos acompaña del cortometraje Black and White, nos acompaña Daniel Otero. Daniel, adelante. Hola, ¿qué tal? Discúlpenme que esté en estas fachas, pero me agarraron a medio entrenamiento. Pensé que presentaba mañana, no hoy. Bueno, muchas gracias. Para empezar, quiero agradecer a todo el jurado, a todos los organizadores de este festival, que por la consideración y por todas las atenciones que han tenido. Muchas gracias, de verdad. Ha sido muy padre ver y seguirlos todas estas 2 semanas. Por mi parte, yo soy Daniel Otero, soy mexicano. Estudio en la Universidad de Savannah College of Art and Design en Georgia, que es donde estoy en la carrera. Black and White es un cortometraje que escribí a raíz de también, casualmente, un sueño, como decía Juan. Me pasó algo similar y me dediqué a escribir lo que vendría siendo conocer a tu alma gemela a través de un sueño, y que todo lo que hayas vivido con esa persona resulta que pues no es realidad, pero para los que han tenido la oportunidad de verlo, que se reencuentran al final, que se llegan a conocer en la vida real, quería darle ahora sí que el tema era que cuando estás destinado a ser, no importa lo que pase, no importa lo que hagas, estás destinado a ser. Entonces, me decidí por hacerlo basado en el yin yang. Es algo que me interesa mucho. Yo sigo mucho todo eso del Tao, del yin, el yang. Entonces lo representé como que la figura del hombre era la parte negra, el símbolo de la mujer era la parte blanca, ¿no? Cuando llegan a tener un hijo es la combinación de los dos con el gris. Entonces quise hacerle mucho simbolismo a todo eso del yin y yang para el balance perfecto, ¿no? Entonces también obviamente porque todo era blanco y negro, por eso decidí hacerlo en blanco y negro, llamarlo Black and White. Fue un proceso bastante difícil, nunca me hubiera imaginado que iba a ser tan difícil filmar algo en blanco y negro,
por toda la, cómo tienes que iluminar cada escena perfecta, porque si no, no se ve, no se, o se ve de más. Entonces fue un proceso bastante complejo, tuve ayuda de mucha gente que se unió al proyecto, que le gustó la idea y bueno, al final sabía que algo le faltaba al cortometraje, sabía que había algo, que me gustaba mucho la historia, pero necesitaba algo que introduciera en este como fairy tale kind of de cuento de hadas, ¿no? Y me fui, le piché a un actor más o menos famosito ahí en Estados Unidos que se llama D.W. Moffett y le pregunté si quería unirse pues me pedía prestar su voz para narrar y escribí una narración sobre el concepto de la introducción de cuento de hadas y bueno, no de cuento de hadas, pero de mágico. Quería hacerlo muy mágico y cerrar con una frase muy intensa, muy que te toque el corazón. Y aceptó y creo que la narración fue lo que necesitaba el cortometraje para poder tener un principio, un intermedio y un final. Entonces, pues, estoy muy feliz con el resultado. Espero que los que lo hayan visto lo hayan disfrutado también y agradecerles mucho por el tiempo y el espacio que me dan aquí para presentarlo. Muchas gracias, Daniel, por tus palabras. Y debería estarnos acompañando alguien de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, UNAM. No sé si está presente, porque pues veo varios nombres, pero no sé si... Y creo que no. Ok. Entonces partimos con una serie de preguntas. Yo quería saber, estos cortometrajes que estamos viendo hoy en Perugia, los que hoy han sido presentados en la Universidad per Stranieri de Perugia y que están compitiendo por las 3 becas que otorga la universidad. Quisiera saber en qué festivales se han presentado. Si nos puede responder en el mismo orden, es decir, comentando por Robert. Bueno, en mi caso, pues antes de decirle en qué festivales, ha sido una sorpresa porque fue un ejercicio que hice, como les decía, más como un ejercicio académico y una especie de reflexión. Y en algún momento dije, pues alguien como que me dijo, no, puede funcionar, envíalo. Y empecé este año pues a enviarlo como a festivales, sobre todo festivales nacionales. Justamente ahora tiene su estreno en, no sé, creo que 6 festivales más o menos, ahora todos en octubre. Bueno, inició la semana pasada en Perú, estuvo en el Festival Universitario Cortos de Vista. Esta semana pues está en Anima Latina, la semana que viene está en un festival en Popayán, luego va a estar en Neiva, en otro festival que se llama Sin Excusa, va a estar en la Mitbo, que para mí esa ha sido como la mayor, pues aparte de como porque la Mitbo es como la muestra documental más importante de aquí de Colombia y que el documental pueda estar allí, para mí no ha sido como una alegría gigantesca. Como que que poder tenerlo aquí en Anima Latina y en la Mitbo ha sido para mí así como una especie de sueño de alguna manera, ¿no? Como no lo esperaba realmente. Y pues y sobre todo eso, ¿no? Lo bonito que pueda tocar a las personas que lo vean y que pueda tener ese proceso que es en últimas lo que quiero, ¿no? Que la gente reflexione sobre ese tema un poquito, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento son 8 festivales más o menos en los que va a estar realmente, porque apenas está empezando, entonces arranca, como les decía, la semana pasada en Perú y ahorita en Anima Latina y luego pues viene otro camino ahí. Esperamos que sea algo bien bonito, ese camino de recorrido de festivales. Juan Sebastián, si nos acompañas con tu respuesta, por favor. Claro. Sí, mi festival debutó en Bogotá, que pues lo que me causó mucha alegría porque siempre compite por Estados Unidos, pero pues al fin y al cabo Colombia es mi país y me alegró mucho que debutara en Colombia y fue mi primera experiencia con un festival además como director. Estuvo también en México en un festival que se llamaba Experimental Guanajuato. Estuvo en un festival en Orlando, que fue la ciudad donde se hizo, como un festival de terror llamado Horror Fest.
y fue una experiencia muy chévere porque era como toda esta convención de terror y pues como todo un homenaje al género que siempre me ha gustado. Y estuvo en un foro experimental de Los Ángeles. Y pues ahora este festival no me lo esperaba también, así que también me dio mucha alegría cuando quedó. ¿Qué tal? Justamente muy curioso, porque en mi caso, este cortometraje fue interrumpido por la pandemia. Entonces, para cuando lo pudimos finalizar y la postproducción se finalizó, este cortometraje lo terminamos apenas hace mes y medio. Entonces, este es el primer festival al que yo llegué a mandarlo, que me enteré que lo estaban haciendo. Entonces, lo mandé. Hasta la fecha no lo he mandado a ningún otro festival. Este es el primero y entró. Estoy encantado que haya entrado, pero no he tenido la oportunidad de probarlo con otros festivales. Ok, me alegra. Si en algún momento se conecta Alejandro Ortega de la UNAM de México, levantar la mano, por favor. Bueno, tenemos otra pregunta, Miquela. Gracias por compartir historias tan íntimas y dolorosas o un sueño más así cerca de vos vida. Più o meno. Perdón por mi español. Parlerò in italiano. La mia domanda, spero che si capisca, se no mi aiuterà Io faccio la Francesco. traduzione. A volte è un percorso di guarigione, no? La creatività ci porta a guarire o a chiudere dei cerchi nella nostra esistenza. È successo anche a voi, credo, e come, se volete parlare di questo, che è un tema che mi è molto vicino, no? Se è una forma, non dico di terapia, ma sicuramente di crescita e soprattutto a un'età così giovane. Bueno, espero hayan entendido la pregunta y si no la redondeo. La creación a su vez trae un proceso de sanación. Todos en su creación tienen una experiencia personal, una vivencia propia. Entonces la pregunta iba a cómo experimentaron ese proceso de sanación en el desarrollo de esa vivencia. En el mismo orden, por favor. Totalmente de acuerdo, ¿no? Tiene que justamente a mí, justamente que todo con eso. De hecho, como que toda mi proceso de formación en cine lo he tomado casi como un proceso de sanación, de entender esto que me ha pasado, ¿no? Porque a mí me pasó esto que me pasó antes de estudiar cine y justamente en este cortometraje, realizando este cortometraje, es esa oportunidad un poco, ¿no? De, como les decía al principio, un duelo que yo no hice y esta es mi manera un poco de hacer ese duelo, ¿no? Entonces sí, totalmente, un proceso de sanación. Sí, estoy totalmente de acuerdo con ello. Por mi parte, creo que la creatividad siempre es un proceso muy, muy vulnerable, te expone mucho siempre y entonces para mí poner un cortometraje, algo que yo hice como desde mi interior, siendo una persona muy reservada, siempre cada vez que lo expongo al público, me enseña a aprender a ser más vulnerable hacia afuera y desde la creatividad. Entonces me parece que por esa parte siempre te sana mucho, como para validar tus pensamientos y tus sentimientos. Sí, yo también estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan, que es, para mí, por lo menos, fue un proceso de sanación, ¿no? Como lo mencionaron ya, porque sí, yo casualmente, cuando tuve este sueño y escribí el cortometraje, también venía de estar en un rompimiento amoroso, ¿no? Entonces, de cierta forma, lo que traté de plasmar primero en el guión era
Era todo ese estrés de querer estar con una persona y no poder. Y después, ya cuando lo filmamos, y el ver el resultado final es como un tipo de terapia, es como un tipo es como ir al psicólogo, pero con tu propio proyecto. Bueno, teníamos aquí una pregunta. Jimena, por favor. La pregunta que yo tenía es si han tenido oportunidad de ver los cortometrajes de nuestra página y si es así, cómo se sienten en plan cáliz de competencia con todos los amigos latinoamericanos. En el mismo orden. Vamos. Bueno, no, yo creo que me falta ver 4 si no estoy mal, pero yo sí la primera semana me dediqué como a mirar casi todo y gratamente sorprendido. Me han gustado muchísimo, me han gustado mucho los ejercicios, unas cosas bellísimas, o sea, que uno dice que es un gran nivel realmente, ¿no? Un gran nivel. Bueno, iba a decir mi favorito, de hecho, pero no, como el que más me gusta de todo lo que he visto, pero no, gratamente sorprendido, me ha gustado muchísimo. Yo soy muy aficionado de ver cortometrajes, ¿no? O sea, a veces creo que me gusta inclusive más ver cortos que largos y desde que empezó, pues, desde que se publicaron los cortometrajes en la página, he estado como viéndolos y toda esta semana he estado viendo otros cortometrajes también de otras partes. Y siento que hay un gran nivel de competencia, ¿no? Y que cualquiera que finalmente pues sea el que gane, pues merecido será porque de verdad hay unos productos muy bien hechos, ¿no? Y sobre todo una reflexión, más que, digamos, aparte de bien hechos técnicamente, las reflexiones que plantean, ¿no? Que me parecen sobre todo lo más importante en el fondo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con Robert en el nivel que se pudo ver. Además, me gustó mucho que sea público todos los cortometrajes que se puedan ver, porque por lo general, pues cuando se hacen los eventos siempre están en los cines y a veces se complica porque todos están en horarios que se encuentran, entonces tienes que escoger. Pero entonces este formato donde los podemos ver todos y compartir además con el público general, me ha gustado mucho y poder apreciar, es más bien como poder inspirarme a partir de todas las diferentes creaciones y ver esta sección latina que yo no he tenido la oportunidad mucho de interactuar con los cineastas latinos y me gusta ver que en nuestro continente también hay como todo ese talento y todas esas historias por contar. Ok, gracias por estas sentidas opiniones. Bueno, Daniel nos ha tenido que dejar por un tema de compromiso personal que tenía y Olga Cabal tenía una pregunta para hacer. Bueno, ¿me escuchan? Sí, ok. No, básicamente tenía una pregunta para Juan Sebastián sobre él como colombiano que está estudiando pues en Estados Unidos. Esta pregunta también era para Daniel. ¿Cómo ves precisamente eso? O sea, la comparación, digamos, de las universidades latinoamericanas, de los productos de nuestros compañeros latinoamericanos, ustedes siendo latinoamericanos, pero habiendo estudiado pues en Estados Unidos, que digamos que es un referente también del cine, ¿no? Entonces quería como que nos dijeras como qué cosas crees que podamos en el cine latinoamericano mejorar, ¿ya? Si es que de verdad ves que hay cosas por mejorar o el nivel está muy parecido. Básicamente esa es como mi pregunta. Listo. Me parece que desde el cine latinoamericano siempre
es mucho de una introspección, muy demostrar las realidades, son personajes muy profundos. Y pues eso es lo que me llevé conmigo desde mi formación aquí en Colombia. Ya cuando llegué a Estados Unidos, que es más industrializado y tiene pues todo este Hollywood, entonces me parece que fue un encuentro de los dos mundos, ¿no? Y como en sí la industria del cine, como para hacer esas historias, como para llegar a más personas que no le dan la oportunidad a una historia que ven, digamos que ven una película en blanco y negro y dicen, no, no la quiero ver porque qué pereza, está en blanco y negro. Pero entonces me parece que hay una manera de atraer también a esa audiencia y de llevar el mensaje. Y entonces me parece interesante que esos dos mundos se encontraran. Y en la universidad con mis formadores, me parece que en Estados Unidos era un poco más abiertos a todas las ideas. Me parece que acá en Colombia había más presión siempre de tener ideas muy profundas, y a veces cuando estás aprendiendo es muy difícil de tener siempre esas ideas tan pesadas y hay mucha presión de expresar tus ideas. En cambio, mi experiencia estudiando en Estados Unidos fue un poco más abierta, en que todas las ideas eran buenas, y más bien ver cómo mejorar estas ideas para que pudieran llegar a formar una historia que fuera satisfactoria para el creador y para ver. Entonces, sí me entendiste lo que te quiere decir, como esa convergencia de pronto de qué puede hacer, y al fin y al cabo el ejercicio de sostener nuestras industrias locales en cada uno de nuestros países, creo que se necesitan una a la otra para convivir, ¿no? Gracias, Juan Sebastián. Otra pregunta, empezando por Robert nuevamente, y es, ¿cómo ves desde el punto de vista de tu formación, de tu país, de la situación social, las condiciones de producción, es decir, hay financiación para producción, es relativamente fácil, o es un arte que tiene demasiados obstáculos en su proceso? No, pues definitivamente sí, como decimos nosotros acá, se hace cine con las uñas, ¿no? Ya el mero hecho de hacer cine aquí en Colombia ya es un acto casi que de valentía, de heroísmo, y justamente en estos días alguien decía que aquí el que hace cine es porque de verdad esto le gusta, porque sabe que en Colombia pues uno se está metiendo, bueno, aunque ahora ya están llegando estas producciones internacionales, digamos, ahorita Colombia está haciendo, se está visibilizando en ese sentido, pero la mayor parte de la gente que hace cine aquí lo hace por amor, porque es bien difícil esto de la financiación, es bien complicado, casi que dependemos únicamente de un fondo que lo ganan pues, no sé, 10, 20 personas, y estamos todos los días, o yo no sé, cada semestre saliendo, no sé, cada cuántos graduados en cine, comunicaciones, etcétera, otras carreras así parecidas. Entonces el tema de la financiación es bien difícil, pero también, claro, ojalá llegue un momento en el que esto pueda ser un poco más sencillo, porque igual yo creo que en todo lado es así mismo difícil, bueno, no sé si así mismo, pero en todo lado debe ser un poquito complicado, y ojalá llegue un momento en que se pueda hacer mejor, pero lo bonito que tiene esto, de alguna manera, digo yo, no es que como que hay un... sí, el que se mete a esto trata de hacer unas búsquedas, justo de lo que decía ahora Juan Sebastián, precisamente también por eso tiene que ver de pronto con eso de buscar la profundidad, ya que como no hay tantos recursos, pues no se pueden gastar tanto en hacer cualquier otra cosa por allí, que no está mal explorar, porque igual es el cine, pero creo que eso ha hecho que el cine latinoamericano sea como eso, ¿no? Siempre estas búsquedas de historias así superhumanas que se centran en los personajes por la dificultad que hay de conseguir los recursos aquí para el cine, ¿no? Que se puede. Yo justamente acabo de tener una experiencia ahorita produciendo otro cortometraje que sí está en postproducción todavía, y ya es una cosa de tocar muchas puertas, ¿no? Y entonces consigues una ayuda de una gobernación, una alcaldía, no sé qué, un patrocinador y eso, pero es mucho de ir y tocar y tocar y tocar muchas puertas, ¿no? Y es como una de las maneras, pero de todas formas es como sí, no es como tan sencillo que esté ahí el recurso para hacerlo, ¿no?
Juan Sebastián, si nos puedes responder la misma pregunta. Sí, como decía Robert, creo que tendemos mucho a depender del Fondo de Desarrollo Nacional y es una competencia muy grande precisamente porque es el que todos conocemos y a veces somos como egresados o estudiantes compitiendo con productoras grandes que aún así necesitan la financiación y entonces sí creo que hay bastante dificultad por ese lado. Definitivamente hay la pasión, como él decía, el que hay muchas personas que les gusta el cine y quieren participar de una manera u otra en los proyectos, pero desde el lado de financiación sí me parece algo complicado y difícil de conseguir, sí. Bueno, pregunto nuevamente, ¿hay alguien presente de México del cortometraje Seguimos Aquí? Ok, eso presumo que no. Entonces, ¿tenías otra pregunta, Jimena? Sí, perdón. Un poco la pregunta pegada de la anterior es cuando se inscriben y ahí puede contestar cualquiera de los que está presente que haya presentado su cortometraje. Cuando se inscriben específicamente a un festival, los impulsa el solo hecho de foguearse en diferentes festivales con diferentes temáticas, o el impulso natural es el premio que tiene asociado al festival. Por mi parte creo que es el acto de mostrar tu arte, ¿no? De compartir eso, como decía, me parece que es un ejercicio muy vulnerable, pero pues poner tu arte ahí y ver cómo reaccionan las diferentes audiencias, las diferentes tomas que pueden tener sobre tu historia, me parece un ejercicio muy interesante y pues que todas estas culturas, ¿no? Es diferente cuando debuta de pronto en otro país, como lo perciben de pronto el país donde lo hiciste o sí, a eso me refiero. Claramente un premio como una beca es un estímulo bastante grande y mostrar también pues como tu talento, buscar que te lleve de pronto a desarrollar otros cortometrajes que tengas en proyectos. Grazie. Michela, un messaggio finale per chiudere? Allora, muchísima suerte a tutti. Vi aspetto, vincete così vi conosco direttamente e vi posso offrire quella copa dal vero. Básicamente decía que les desea la mejor de las suertes y esperamos tener un ganador entre ustedes para que esté aquí en Perugia. Bueno, los estamos invitando para que el día de mañana a la misma hora se reúnan, vengan acá, el mismo link, para que escuchen los comentarios de los ponentes del día de mañana. Me gustaría un comentario final de Robert y de Juan Sebastián sobre lo que piensan sobre Premio Cinema Anima Latina. Pues en mi caso, no, básicamente pienso que una maravillosa oportunidad porque es como estrenar a nivel internacional, eso es como nada, digamos, es una cosa que por lo menos aquí pesa bastante, ¿no? Digamos, en el caso de Juan Sebastián, de pronto él ha tenido oportunidad de foguearse como en otros espacios, eso, pero desde acá de Colombia eso se ve como una cosa grandísima y me parece genial, me parece muy bonita esta oportunidad y sobre todo por algo que también decía Juan Sebastián, ¿no? Porque da la oportunidad de que otras personas con otros ojos, con otras miradas, con otro pensamiento vean esos productos que nosotros hemos hecho y pues reflexionen sobre ellos, a ver qué sería chévere inclusive si después uno pudiera escuchar comentarios de pronto de la gente que lo vio allá o algo, a ver qué le dicen también.
Muchas gracias por la oportunidad. Muy honrado de hacer parte del festival y me gustó mucho la misión que llevan de tener toda una sección latina en un festival en Italia, en Europa, como con esa misión de conectar las culturas, de conectar de pronto, como de explorar qué tenemos en común y qué tenemos en diferente y siempre eso es lo bonito del arte, ¿no? Como de tener todas esas miradas y todas esas diferentes perspectivas. Así que muchas gracias por la oportunidad. Bueno, gracias a ustedes por haber participado y por enriquecer nuestro festival con la presencia de sus cortometrajes. Esperamos que tengan nuevas creaciones para el próximo año. Entonces, reitero la invitación para el día de mañana y los esperamos a la misma hora. Muchas gracias por haber venido. A presto. Gracias a todos. Chao, chao, chao. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao, chao, que estén bien.